importante, a los viceministros y viceministras, a la doctora Gladys. Gracias, Adrián, por este contacto nuevamente desde el Tribunal Supremo de Justicia. Nos encontramos desde este primer encuentro jurídico internacional en diferentes ponencias desde horas de la mañana, donde juristas, magistrados y jueces de paz se han dado cita el día de hoy para diferentes temas, abordar diferentes temas, no solamente de Venezuela, sino en el entorno internacional. A esta hora vamos a escuchar declaraciones del fiscal general de la República sobre los procesos del Ministerio Público a lo que ha sido este primer encuentro jurídico internacional. Escuchemos parte de sus declaraciones. Tuve la oportunidad hace unos minutos de hablar con el ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, y le informé que estaba en esta actividad importante sobre los niños, la migración, la restitución de nuestros seres queridos, y me pidió le transmitiera un fuerte aplauso a ustedes por esta actividad y que siguiéramos en pie de lucha. Yo quería comenzar de esa manera. Pienso que uno tiene que sentir estos temas con una sensibilidad muy especial, una empatía muy, muy grande, porque la apuesta de los grandes imperios en este momento es hacer que el ser humano pierda absolutamente no solo su capacidad de raciocinio, su capacidad de sentir incluso el dolor ajeno como propio, normalizando, banalizando, haciendo trivial ya la limpieza étnica, el exterminio, como si fuese eso salir a la esquina y pedir un vaso de agua. Es algo realmente jamás visto, porque volvemos siempre a las comparaciones odiosas, ¿no? Cuando uno habla de la limpieza étnica contra los palestinos en Gaza por parte del sionismo israelí, que es quien domina el mundo, no es que Estados Unidos domina a Israel y domina a la Unión Europea, no. Es el Estado sionista israelí, y eso tiene que entenderse de manera absoluta, quien domina la banca mundial, quien domina todo lo que tiene que ver con la transculturización producto de el manejo abusivo, distorsionado de la industria llamada así de recreación, con las películas que pudieran salir de allí, desde Hollywood, Netflix, etcétera, con el dominio absoluto y hegemónico de las redes sociales, de la prensa, radio y televisión, que lava cerebros, porque la guerra híbrida, la repito una y otra vez, tiene como principal norte no usar de pronto, porque no les pudiera importar en ese momento, el uso de las armas convencionales, y usa las no convencionales, donde todo esto que digo tiene un poder tan letal como las balas y las bombas. Cuando tú agarras a un ser humano, lo bombardeas día, mañana, tarde y noche con una narrativa donde la guerra, el exterminio, las migraciones forzadas, etcétera, se convierten en algo cotidiano, y tú desnaturalizas el origen, el por qué ello ocurre. Finalmente, ese ser humano que debiera ser un receptor sensible ante ese drama y esa tragedia, finalmente lo ve y es como mirar un papel en blanco. Ese es hoy por hoy el fin último de todos los imperios, lograr la insensibilización del ser humano ante el poder hegemónico, económico, cultural, militar, etcétera, que ellos tienen. Y frente a ello es incomparable, es abusivo que se compare, que se diga que lo que ocurrió de manera nefasta
en los campos de concentración, el más famoso, el de Auschwitz en Alemania, por parte de Hitler. O sea, eso es algo, dicen ellos, incomparable del infinito más allá, y por eso dicen los sionistas, ellos tienen el derecho de quitarle a los árabes en el Medio Oriente, no solamente como lo han hecho el territorio de Palestina, sino ellos van ahora por Siria, por el Líbano, por Jordania, por Irán. Calculen de lo que estoy hablando aquí, porque ese es el plan. Ustedes ven cuando cae abatido un soldado israelí, ellos tienen en su brazo derecho el escudo, un escudo del mapa de lo que ellos llaman el Gran Israel. Y es impresionante, no es el territorio que le robaron a los palestinos. En ese mapa está Jordania, Irán, Siria, Líbano. O sea, es impresionante. Ellos, por eso está, ustedes vieron cómo bombardearon hace poco Irán, la respuesta de los iraníes. Eso no fue un hecho casual. Eso tiene el origen que aquí estoy explicando. Cómo tomaron Siria, cómo viven bombardeando el Líbano y el sur del Líbano, cómo mataron y masacraron no solamente los líderes de los grupos de resistencia en el Líbano de la manera que lo hicieron sin estar combatiendo, simplemente bombardearon edificios. Supónganse, allí hay uno de los presuntos líderes, en el edificio viven 700 personas, mueren las 700 personas, más el presunto líder que ellos querían perseguir. Y entonces dice el sionismo realí que eso es una guerra. Una guerra es cuando dos fuerzas armadas entran en combate y casi siempre en una igualdad o una desigualdad moderadamente proporcional en el terreno. Pero cuando tú estás lanzando bombas de manera indiscriminada, asesinando mujeres embarazadas, las imágenes son dantescas, niños recién nacidos, familias enteras, ellos van ubicando las casas donde están las familias y lanzan las bombas allí. Donde hay médicos, los matan selectivamente o serialmente, aparte de la destrucción física de la infraestructura de todo ese territorio. Y todo ello que estoy aquí describiendo ha tenido un rechazo mundial de tal magnitud que los llamados rock stars más célebres del mundo, entre ellos, de verdad es impresionante lo que hace Roger Waters, el líder de Pink Floyd, es la banda de rock más célebre para mí, junto a los Beatles pudiera ser, o los Rolling Stones, es Pink Floyd. Él es el fundador, el creador casi de todas las músicas y canciones de esa gloriosa agrupación de rock and roll. Es impresionante ver todo lo que él hace, cómo habla, lo que dice y cómo lo acompañan otros, entre Bruce Springsteen o Sting en su momento, Eric Clapton. Estoy hablando de gente inalcanzable en su mitología artística, pero ellos dan el paso adelante que ha dado, yo creo que ahorita el 80% de la humanidad. Es decir, no han logrado con esa guerra híbrida de lavar cerebros, convertir al sionismo israelí y a la llamada narrativa judía de los campamentos nefastos de Hitler como justificativo para lo que están haciendo. No lo han logrado. Ahora, a los que protestan, no sé si ustedes saben, en Estados Unidos los ubican, si tienen un trabajo los expulsan de su trabajo, si están estudiando los expulsan de las universidades. O sea, eso es un apartheid en el propio Estados Unidos, es una segregación, una discriminación absoluta. ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es la libertad de expresión si hacen eso en su propio territorio?
y se dan la mano Netanyahu y Trump diciendo que van a convertir todo lo que destruyeron en Gaza en una especie de lugar de recreación turística parecida a Ibiza, dicen ellos, a la Costa de Marfil. Una cosa realmente infame cuando debajo de esos escombros hay centenares de miles de cadáveres. Este preámbulo que hago tiene que ver con este tema, mis queridos amigos, porque el tema de la migración y la restitución de nuestros niños, yo quiero enmarcarlo en una lucha de la humanidad en contra de los imperios que buscan acabar con la esperanza, con lo que implica el humanismo, las luchas revolucionarias fundamentales que hicieron nacer la doctrina de los derechos humanos en su historia universal, que buscan acabar con todo lo que implique el desarrollo humano hacia una civilización justa, donde la protección de nuestros niños tiene que ser obviamente un deber de todos los países. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento en relación a los niños venezolanos y a sus padres y a sus migrantes? Bueno, los están separando de una manera similar al apartheid que quisieron hacer o que están haciendo con los palestinos, con los árabes en el Medio Oriente. Y una cosa jamás vista ahora en el hemisferio occidental, en Venezuela. Si el caso del niño Elian, a quien yo conocí, por cierto, una cosa increíble, yo pocas veces he ido a los Estados Unidos, unas 6 veces, y en actividades parlamentarias, en la época de la Constituyente y la primera Asamblea Nacional, foros, debates, reuniones de congresistas estadounidenses con parlamentarios venezolanos. En una de esas visitas pude ir a la casa donde el tío lo tenía secuestrado, literalmente. Él sale siendo un menor de edad con su madre, que lo separa de su padre. Lamentablemente, la madre muere en la ruta marítima para llegar de La Habana a la Florida. Y luego, ya ustedes conocen la historia, el niño Elian fue literalmente raptado por el tío y un año después, luego de manifestaciones multitudinarias encabezadas por Fidel Castro, el niño Elian fue devuelto a los Estados Unidos. En esa ruta yo estaba en una actividad allá en la Florida y quise ir a esa casa y sorprendentemente no solo vi al niño muy tímido, muy psicológicamente deprimido y el tío totalmente, yo diría como decimos aquí, alzado, todo soberbio, haciendo un uso indebido de la política anticastrista con ese menor. Si eso conmocionó a la humanidad, calculen ahorita que en el caso de Venezuela, lo que ocurrió con Norquelli fue una gran victoria que merece el aplauso de todos porque fue una acción conjunta del Estado venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, y con las instituciones como el Ministerio Público, que tomamos la denuncia de la madre, de la abuela en su momento en tiempo real y lideramos junto con el presidente esa gran batalla. Pero es que ya no es el caso Norquelli, no es el caso Elian, es que ya son decenas, no sé si ustedes saben eso. Estamos hablando de decenas de niños y niñas en situación similar a la de Norquelli o a la de Elian en su momento, que hace que este foro hoy tenga que tener ese espíritu de lucha, de no cesar en lograr el objetivo de que todas esas decenas de niños y niñas venezolanas estén en territorio venezolano con sus padres, con sus madres, al igual que aquellos venezolanos lamentablemente secuestrados y desaparecidos, porque para mí están desaparecidos en tanta... No haya una lista oficial, porque no la quiere este sátrapa de Bukele entregar. Nosotros tenemos una lista de más de 100 compatriotas
detenidos en El Salvador porque los familiares lo lograron visualizar en los videos y porque se enteraron en el momento de su secuestro y informaron al Ministerio Público. Tenemos oficialmente esa data de aproximadamente 100 o un poco más de los 252. Ahora, eso es una lista extraoficial. Por lo tanto, es una desaparición forzada. En tanto, no hay, ninguno de ellos fue llevado a una estación de policía, ninguno de ellos fue presentado ante un tribunal con un defensor, con un fiscal, para, en su defecto, ser deportados al lugar de origen donde ellos son connacionales, que es Venezuela. Por lo tanto, lo que ha ocurrido no es una deportación, es la quinta vez que lo digo públicamente, no es una deportación de Estados Unidos a El Salvador, no. Es un traslado ilegal en calidad de secuestro y desaparición forzada, porque una deportación tiene un estatus jurídico y en este caso no lo ha habido. Muchos de esos padres secuestrados y desaparecidos en el SECOT tienen también a sus niños en manos totalmente indescifrables, no que una familia sustituta, pero ya va, eso también necesita un juicio, necesita un proceso de carácter judicial en base a la ley, en este caso de los Estados Unidos y de Venezuela, pero ni siquiera ello ha ocurrido. Por lo tanto, el contexto es ese. La lucha que nos toca hacer es esta. Todos los que estamos aquí presentes en esta jornada, que felicito se realice en un momento histórico, tenemos que dar un paso adelante y esto es un grano de arena en función de que estos niños vuelvan a sus hogares, sean restituidos, porque aquí no estamos hablando de un caso donde, supóngase, una madre o un padre, sin el consentimiento de ambos, se haya llevado a uno o más niños. Eso ocurre, ¿verdad? Y constantemente estamos trabajando para que se resuelva el tema y se ha resuelto. A través del Ministerio Público hemos logrado muchas restituciones de ese tipo. Esto es algo peor, porque esto no tiene nombre, esto si tú te vas al derecho internacional de los derechos humanos, esto tiene un nombre. Tiene, por ejemplo, ya lo dije, la persecución a personas, hombres o mujeres o niños, por su nacionalidad, la discriminación por motivo de nacionalidad, en este caso ser venezolanos y venezolanas. Por motivos, si agregamos otro tipo penal allí terrible, se convierte en crímenes de lesa humanidad, en tanto el número es impresionante. Estamos hablando de casi 300 víctimas, pero si tú agregas a sus familiares, esposas, tíos, abuelos, la cifra crece. Entonces, dentro de ese marco, repito, está la violación de no menos 5 artículos del Estatuto de Roma, entre ellos el número 7. Y esto entonces se convierte en un hecho atípico dentro de lo que implica la cultura política o geopolítica tradicional. Y ustedes dirán que la comparación es exagerada, no es exagerada. Yo tengo que tener como referente lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Palestina y en Gaza en función de el ataque sistemático a familias árabes palestinas, o en el Líbano o en Siria. Ellos quisieran escalar hasta ese punto, ¿o ustedes creen que no? Las amenazas son constantes. La extrema derecha pide que invadan a Venezuela. Esta señora innombrable, si hay algo que yo respeto mucho, es el sentido humano del ser femenino. O sea, una madre, una abuela,
una niña, una mujer, tiene tantas cosas positivas en su aspecto físico, espiritual, etcétera. Pero esta señora innombrable, poseída de seguro por energías negativas, demoníacas, ella, cuando ocurrió todo esto recientemente en el Medio Oriente y con el tema venezolano, los bombardeos, todo esto que hemos conocido, ella dijo en un video que Venezuela tenía que ser bombardeada igualmente. ¿O es que ustedes no vieron eso? Después quiso decir, no, yo no quise decir eso, no, que lo dijiste. O sea, ¿tú sabes lo que significa públicamente decir que bombardeen Venezuela así como pasó en tal lugar? Como hicieron el Estado sionista de Israel con Irán. Ella dijo, eso así, tienen que hacerlo con Venezuela. Fue cuando ocurrió el contexto del bombardeo sionista israelí contra Irán. Es el colmo del más allá, ¿no? Desfigura la razón de ser mujer, se convierte en una depravada. Créanme que los calificativos se quedan cortos. Es una sádica, es un sadismo, porque tú lanzas bombas y ¿qué ocurre? Muere serialmente centenares o miles de personas. Eso está comprobado. Ahorita las bombas tienen un poder letal de acabar, de derrumbar un edificio de 20 pisos. Eso era antes, que tenían que lanzar 40 bombas, no una sola, un solo misil. Bueno, ella pedía que eso ocurriera aquí. Entonces tenemos que tener claro que esto no es solamente un tema académico, jurídico, legal, es un tema político, ideológico. Ellos desean destruirnos, desaparecernos de la faz de la tierra, a la humanidad entera. Por eso tantas teorías de conspiración, uno le busca la investigación profunda y tiene que ir más allá de lo blanco y negro. El COVID mató a 10 millones de personas, se dice, dejó en estado vegetal a no sé cuántas centenares de miles y con efectos colaterales a millones. Eso no habrá surgido de la nada. Es una manera silenciosa de guerra. A veces los terremotos, yo digo, yo estuve en Pakistán en enero del año 2006. Ahí murieron de 80 a 100.000 personas. Un país muy pequeño. Tuve como 10 días ahí. Eso es igual a una guerra. Dicen que hay terremotos ahora inducidos para causar catástrofes, muerte e ir desapareciendo a las personas. ¿Para qué? Para dominarlas mejor, diría alguien. Por eso los índices de natalidad van bajando, las enfermedades que salen de repente van aniquilando seres humanos. Y en medio de todo ello, esto que estoy describiendo concretamente de nuestra realidad frente al imperio estadounidense y sus aliados. Créanme que ellos desearían lanzar todas las bombas en este país y tomarlo por asalto. Pero les tengo una buena noticia, eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a vencer, nuestros niños van a volver a su patria, van a estar con sus padres, con sus madres. Venezuela será la gran familia, ejemplo en el mundo, y yo agradezco esta oportunidad para darles este mensaje. Muchas gracias. Bien, escuchábamos parte de la ponencia del fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el tema de la restitución internacional de procesos migratorios de niños, niñas y adolescentes en este primer encuentro jurídico internacional realizado el día de hoy desde el Tribunal Supremo de Justicia
Es importante mencionar que en los temas centrales que se abordaron el día de hoy incluyeron el derecho internacional contemporáneo, la dinámica geopolítica actual, los procesos de integración regional y el rol fundamental de las instituciones jurídicas en la defensa de los intereses de los países del sur. Los participantes coincidieron en la urgencia de establecer nuevas narrativas y paradigmas que desafíen las estructuras del poder tradicionales y promuevan un desarrollo que sea verdaderamente inclusivo y sostenible para todos. De esta manera, cuando son exactamente las 3:17, despedimos este avance informativo desde acá, como ya lo habíamos mencionado, desde el Tribunal Supremo de Justicia, desde este primer encuentro jurídico internacional. Esta es la información que manejamos hasta esta hora, Adrián, y con esto devolvemos el pase contigo. Gracias, José Leonardo, por tu reporte. Ha sido un día de mucha información.